Buen día, mi nombre es Laura Catalina Zapata. Voy a hablarles de los sistemas somestésicos y químicos, los cuales son el tacto, el olfato y el gusto. Entonces vamos a empezar por el tacto, que está compuesto por por el órgano que es la piel. La piel está compuesta por tres capas de tejido de distinta naturaleza y que cumplen roles distintos en la percepción táctil. Estas son la epidermis, que es la capa más externa de la piel, funciona como una envoltura protectora donde se acumula la melanina, pigmento que nos protege de la radiación UV y que da color a nuestra piel. También es donde se encuentran los primeros receptores táctiles. La dermis se trata de una capa más profunda de la piel en la que abundan los vasos sanguíneos, las glándulas sebáceas y sudoríparas, y el grueso de los receptores táctiles y sus respectivas terminaciones nerviosas. Además, es la capa encargada de reemplazar las células muertas de la epidermis. El tejido subcutáneo, todavía más profundo en nuestro cuerpo, se halla en los tejidos que van por debajo de la piel, compuesto por grasas, que actúan como aislantes y como cojines para proteger los tejidos internos y tejidos conectivos. A este nivel se encuentran los receptores táctiles más profundos, muchos de los cuales se encargan de la percepción interna del cuerpo. Los receptores nerviosos de la piel pueden ser de tres tipos, dependiendo de la información táctil a la que son sensibles y que transmiten al sistema nervioso central. Así podemos hablar de termorreceptores, encargados de percibir variaciones de temperatura externa, así como el contacto con superficies frías o cálidas. Los nociceptores, encargados de producir el dolor, es decir, de captar los estímulos desagradables o potencialmente dañinos y transmiten una alarma al sistema nervioso. Los mecanorreceptores, encargados de percibir el movimiento, la presión y otras formas y fuerzas en contacto con la piel, pueden ser a su vez de 5 tipos diferentes. Estos son los corpúsculos de Pacini, responsables de percibir las vibraciones rápidas y la presión mecánica profunda. Estos receptores son de adaptación rápida, es decir, que el estímulo, aunque se mantenga en el tiempo, después de un determinado lapso, se cierran los canales de recepción, es decir, que se deja de sentir o percibir esa vibración. Los corpúsculos de Ruffini, responsables de percibir e identificar las sensaciones de calor y la deformación continua o profunda de la piel, siendo especialmente sensibles a variaciones de dichos estímulos. Son pequeños y abundantes y se encuentran en la dermis profunda o tejidos conectivos, excepto en superficie de la piel de la cara dorsal de las manos. Los corpúsculos de Krauss, más pequeños y simples que los corpúsculos de Pacini, se encuentran en la dermis profunda de la piel, pero también en los tejidos submucosos de la nariz, ojos, boca, genitales y otras regiones parecidas. Los corpúsculos de Meissner, responsables de la percepción de tacto suave con receptores de actividad muy rápida y enorme sensibilidad, ubicados en la región superficial de la dermis, una vez activados muestran un margen de tolerancia o de disminución de actividad ante la estimulación continua, razón por la cual al rato dejamos de percibir la ropa que llevamos puesta, por ejemplo. Es decir, que sería similar al corpúsculo de Pacini. Los discos de Merkel son un conjunto de mecanorreceptores que se encuentran entre la mucosa y la piel, dedicados a percepción de presión y las texturas. Se trata de algunos de los receptores más agudos y sensibles de la piel, capaces de obtener información muy detallada de estímulos respectivos. Ya la comunicación con el sistema nervioso se da de dos maneras, dependiendo del tipo de estímulo y de receptores que estén recibiendo el estímulo. Por ejemplo, en el caso del dolor, la temperatura o tacto grueso, estas terminaciones nerviosas bipolares o pseudobipolares se encuentran en el ganglio neuronal, es decir, hacen sinapsis en el ganglio neuronal transmitiendo la información a un nervio de segundo
de segundo grado, de segundo grado, de segundo orden, perdón, que decusa en la materia gris de la médula espinal, es decir, pasa al otro lado, es decir, al otro hemisferio, derecho o izquierdo, o sea, de donde provenga el estímulo. Decusa en la materia gris de la médula espinal y sube por la materia blanca hasta el tálamo. Allí es donde se encuentra con un nervio de tercer orden, la cual ya transmite la información en la corteza sensitiva del encéfalo. Vamos a hablar ahora del sentido del olfato, que está relacionado con las fosas nasales. El esqueleto de la nariz se compone de el hueso y cartílago iliano, el tabique nasal óseo divide la nariz y la fosa nasal derecha de la izquierda. Este tabique está conformado por la lámina perpendicular del hueso etmoides, que forma parte superior, y el hueso vomer, que forma la porción inferior. Perdón. El área olfatoria de la pituitaria amarilla corresponde a la mucosa de la porción superior de cada fosa nasal y contiene el epitelio olfativo. Los dos nervios olfatorios se originan en las dendritas de las neuronas receptoras olfativas y se dirigen luego de un trayecto de pocos milímetros hacia adentro del cráneo, al bulbo olfatorio del cerebro. Las acciones de las células olfativas entran en el cráneo a través de un microorificio ubicado en la lámina cribosa del etmoides y alcanzan el bulbo olfatorio situado en la región anterior del cerebro. Este sentido no tiene, es el único que no pasa por el, por el tálamo. Llega la percepción se dirige directamente a la región del cerebro que recibe la información olfativa. Estas acciones finalizan en las estructuras llamadas glomérulos olfatorios, pequeñas terminaciones de células olfativas de forma esférica, donde se procesan las señales aromáticas que luego son conducidas por células receptoras especiales. La información llega al sistema límbico, que este sí lo recepciona, y al hipotálamo, regiones cerebrales filogenéticamente muy antiguas que son fundamentales en el procesamiento de la memoria y la información emocional. Esto es debido a que el sentido del olfato es filogenéticamente más antiguo que los demás. A través de otras conexiones, la información olorosa alcanza la corteza cerebral en las regiones temporal y frontal, con la que se vuelve consciente, es decir, ahí es donde se genera la información de la memoria. Para estimular los receptores olfatorios es necesario que las sustancias sean volátiles, han de depender de vapores que puedan penetrar en las fosas nasales y que sean solubles en agua para que se disuelvan con la mucosidad y lleguen a las neuronas receptoras olfativas. Estas transmiten un impulso nervioso al bulbo olfatorio y de este a los centros olfatorios de la corteza cerebral, que es donde se interpreta la sensación de olor. Ahora vamos a hablar del gusto. El gusto permite mediante receptores gustativos la detección de sustancias químicas disueltas en la boca, procedentes generalmente de los alimentos. Una de sus funciones también consiste en permitir seleccionar aquellas sustancias más adecuadas para la nutrición y evitar en gran medida las que puedan representar un peligro para la vida por ser tóxicas o estar en estado de descomposición. El sentido del gusto depende de la estimulación de los botones gustativos, los cuales se encuentran en las papilas gustativas situadas en la lengua. El sabor se define como la sensación que causa un alimento u otra sustancia al introducirse en la boca. Los sabores primarios que se conocen, que se identifican en los alimentos son el dulce, el salado, el ácido, amargo y el umami, que significa sabroso. El gusto se percibe por el contacto de las sustancias químicas solubles con los quimiorreceptores situados principalmente en la lengua.
El sentido del gusto es posible gracias a los botones gustativos, también llamados corpúsculos gustativos. En un adulto humano existen alrededor de 10.000 de estos, la mayor parte de las cuales se encuentran en la superficie de la lengua. Cada botón gustativo tiene forma ovalada y está constituido por un conjunto de células, entre las cuales se encuentran las células gustativas que disponen de unos cilios. Estos cilios entran en contacto con las sustancias disueltas en la boca debido a la saliva. Los botones gustativos se agrupan en estructuras mayores llamadas papilas gustativas, que son las que proporcionan a la lengua una superficie rugosa. Cuando una sustancia se disuelve en la saliva y entra en contacto con la membrana celular de las células gustativas, se produce la liberación de moléculas neurotransmisoras que desencadenan los impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro principalmente a través del nervio facial y glosofaringeo. Las papilas gustativas se encuentran en la superficie de la lengua y le dan a este órgano un aspecto rugoso. Cada papila contiene numerosos botones gustativos que son receptores sensoriales que reciben y transducen la señal química en un potencial de acción. Para que las papilas sean estimuladas, las sustancias deben diluirse en la saliva y así entrar en contacto con la membrana de las células sensoriales. Según su forma se distinguen 4 tipos de papilas. Las papilas fungiformes, que tienen forma de hongo y se encuentran distribuidas en la parte anterior del dorso y bordes laterales de la lengua. Las papilas circunvaladas o caliciformes tienen base de forma de cáliz o copa y se distribuyen cerca de la base de la lengua formando una V. Las papilas filiformes o cónicas tienen forma de filamento y se encuentran en la punta bordes laterales de la lengua. Estas no tienen función gustativa y carecen de botones gustativos. Solamente son receptores táctiles y captan temperatura. Las papilas foliáceas o foliadas, su forma recuerda una hoja de un árbol. Se encuentran a ambos lados de la región posterior de la lengua. Las fibras nerviosas sensoriales que provienen de los botones gustativos de los tercios anteriores de la lengua viajan por la cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial, mientras que las que provienen del tercio posterior llegan al tallo cerebral por el nervio glosofaríngeo y las fibras de otras áreas llegan a través del nervio laríngeo o superior. En ambos lados las fibras de estos 3 nervios se unen en el bulbo raquídeo, donde hacen sinapsis con neuronas de segundo orden. Luego termina en los núcleos de relevo sensoriales específicos del tálamo, junto con fibras que llevan información de contacto, dolor y temperatura. Desde aquí los impulsos son conducidos al área de proyección cortical para el gusto situada en el cerebro. Ya por otro lado, el nervio trigémino recoge información de la mucosa bucal relacionada con temperatura, presión y tacto, aunque no transporta información procedente de los botones gustativos y contribuye en la interpretación global del gusto de los alimentos, es decir, de su textura, su temperatura y demás. Entonces, en por el momento terminamos con la información de las funciones y cómo se transmite la información de estos sentidos somatosensoriales y químicos. Muchas gracias.